Bien, muy buenos días, tengan ustedes señoritas. Quien les saluda es la profesora Erika Rojas Jiménez y vamos a continuar con las sesiones del área de comunicación. Muy bien. El día de hoy vamos a desarrollar un tema muy interesante que se refiere al lenguaje, la lengua y el habla. El propósito de nuestra sesión para el día de hoy es, primero, definir cuál es el concepto del lenguaje. Además, distinguir la lengua, el habla y otros términos lingüísticos. ¿Qué es el lenguaje? Bueno, podemos decir que el lenguaje es una facultad exclusivamente humana, que consiste en poder comunicar nuestras ideas, emociones y deseos a través de signos de naturaleza sonora y articulada, es decir, podemos utilizar palabras. Además, el lenguaje constituye el principal instrumento comunicativo y es producto del desarrollo evolutivo que hemos tenido. En realidad el lenguaje tiene muchas características, pero hay algunas que resultan ser esenciales. La primera es que el lenguaje es racional. ¿Por qué? Porque está relacionado con la inteligencia. Nos sirve para poder exteriorizar nuestros pensamientos. Además, el lenguaje es universal. Esto quiere decir que está presente en toda la especie humana y en cualquier espacio físico o temporal. Además, podemos decir que el lenguaje es innato, ¿no? ¿Qué significa que es innato? Es decir, que el lenguaje nace con el hombre. Genéticamente nosotros estamos programados para poder hablar. Lo dicho obedece a la gramática generativa de Noam Chomsky, que es un lingüista norteamericano contemporáneo. Además, podemos decir que el lenguaje es aprendido. Es decir, todas las formas del lenguaje las vamos adquiriendo o las aprendemos dentro de un proceso social. Por ejemplo, si un niño nacido en una comunidad quechua monolingüe vive entre gente que solo habla inglés, entonces solo aprenderá el idioma inglés. Además, el lenguaje viene a ser doblemente articulado. ¿A qué se refiere? Que nuestro lenguaje está constituido por unidades reutilizables, ¿no? Está conformado por morfemas y fonemas. Y esto lo veremos más adelante cuando desarrollemos el tema del signo lingüístico. Por último, diremos que el lenguaje es convencional. ¿Qué quiere decir que es convencional? Que es un conjunto de signos producto de un convenio, ¿no? Un pacto entre los seres humanos. Ahora veamos por acá. El lenguaje va a estar conformado por dos planos, ¿no? Si yo, por ejemplo, observo a este personaje y te pregunto, ¿sabes qué lengua tiene? ¿No? ¿En qué lengua habla? Obviamente tu respuesta será, no lo sé. ¿Por qué? Porque la lengua es un elemento que está dentro de nuestro cerebro, es abstracto. ¿Cómo yo podría saber qué lengua ha aprendido este ser humano? La única manera es si él me habla, ¿cierto? ¿Qué pasa si me dice, hola hermosa? Bueno, entonces llego a descubrir, gracias al habla, de que esta persona habla español. Y ahí están justamente los dos planos de la lengua. Una que se refiere, o los dos planos del lenguaje, perdón. Una de ellas se refiere a la lengua, que viene a ser abstracta, y el habla, que resulta ser concreta, ¿no? Pero que son elementos que están relacionados. Si yo no tuviera una lengua grabada en mi cerebro, entonces no podría hablar. Mientras uno viene a ser latente porque está dentro de mi cerebro, la otra es patente porque yo lo puedo percibir. Empecemos con la lengua entonces. Todas las palabras usadas por una misma comunidad forman una lengua. La lengua viene a ser el instrumento más completo de la comunicación y de la relación social.
se compone de signos que vamos a llamar signos lingüísticos, ¿no? Lo que llamamos las palabras. Se caracteriza porque es social, porque pertenece a una comunidad lingüística. En nuestro caso, por ejemplo, hablamos el español. No solo eso, tenemos otras lenguas, ¿no? Por ejemplo, tenemos el aymara, el quechua, el ayánica. Hay muchas lenguas que se han ido desarrollando y son grupos sociales los que los van a ir utilizando. Además, la lengua es psíquica, ¿no? Es en el cerebro humano donde se asocian las imágenes con los conceptos, lo que llamamos el signo lingüístico. Y originalmente es oral, ¿no? Se forma primero para luego ser hablada. En el mundo existen casi 3.000 lenguas y el español es uno de los 5 idiomas más hablados en el mundo. Si la lengua es un conjunto de palabras, entonces con ella se puede hablar y también escribir. Por lo tanto, la lengua puede ser hablada y escrita. Pero tenemos que recordar que las lenguas pueden ser ágrafas, o sea, no necesariamente tienen que tener escritura, pero siempre están estructuradas de sonidos articulados, es decir, siempre son orales. En este caso tenemos un ejemplo, ¿no? En el caso de la palabra señorita. Para nosotros la pronunciación es señorita. En el caso de inglés será miss, ¿no? Y ya viene a ser otra lengua. En el caso del italiano será signorina, ¿no? En el caso del francés será mademoiselle. En el caso del alemán será Fraulein. En el portugués será señoriña, ¿no? Cada una de ellas tiene una forma de pronunciarse diferente, ¿no? Sin embargo, cada una de estas palabras corresponde a una lengua. Sigamos. El habla. Cada vez que una persona hace uso de los signos de su lengua, ya sea en forma oral o escrita, entonces se produce un acto del habla. Es la manera individual que adopta cada persona al emplear su lenguaje. Es decir, el habla es la realización o materialización de la lengua. Ninguna persona habla igual a otra. Siempre hay una diferencia en el tono de voz, en la pronunciación, en el vocabulario que va a utilizar. Al conjunto de rasgos propios del habla de una persona es lo que nosotros vamos a llamar idiolecto. La lengua y el habla se enriquecen mutuamente, es decir, son interdependientes, no puede existir una sin la otra. Constituyen los dos planos mayores del lenguaje. También es bueno entender que la lengua es abstracta, es mental, no es una teoría, es latente. En cambio, el habla es concreta, es real, yo lo puedo percibir. ¿Estamos de acuerdo? Sigamos. Como nosotros nos estamos preparando, obviamente, para un examen de admisión, siempre es bueno utilizar algunas mnemotecnias que nos permitan recordar la información. Por ejemplo, para que uno pueda recordar las características principales del lenguaje, suficiente con que diga dura, ¿no? Lo puedes relacionar con alguna canción que te guste, qué sé yo, pero recuerda el dura. ¿A qué se refiere? A que el lenguaje, en primer lugar, es doblemente articulado, es universal, es racional y además es aprendido. Bien, repítelo en tu casa para que lo puedas recordar. Ahora, si yo quiero recordar las características de la lengua y el habla, entonces resulta un poquito más complicado. Pero, ¿qué pasa si yo observo esta imagen? ¿Qué es? Una Coca-Cola, ¿cierto? Y de ahí nace nuestra mnemotecnia. Observa. Simplemente hay que decir, te paso la coca. ¿A qué se refiere? Ahí están todas las características de la lengua, ¿no? T, ¿a qué se refiere? A que es teórica. La P representa a la característica de que es psíquica. La A será abstracta, ¿no? Además, la lengua es social, es latente, es el código que tenemos en el cerebro y es casi fijo. Es decir, puede tener algunas variaciones, pero la esencia siempre se va a mantener. Entonces no te olvides, si yo digo te paso la coca, voy a recordar las 7 características básicas que tiene la lengua.
Y si quiero recordar las características del habla, simplemente hay que poner lo contrario, ¿no? Si la lengua es teórica, el habla será práctica. Si la lengua es psíquica, el habla va a ser psíquica. Primero pienso, luego fisiológica, porque mis órganos van a empezar a funcionar para producir los sonidos, y al final resulta ser física. La lengua es abstracta, no la puedo ver. En cambio, el habla viene a ser concreta, lo percibo en el sentido del oído, ¿no? O también lo puedo leer si es que escribo. La lengua es social, le pertenece a todo un grupo. En el Perú, por ejemplo, hablamos el español, ¿no? Por lo general. Y el habla resulta ser individual. Cada persona tiene una manera distinta de utilizar su lengua. La lengua es latente, está escondida, está en nuestro cerebro. El habla es patente, lo puedo percibir. La lengua es nuestro código y el habla viene a ser el uso del código. La lengua es casi fija, ¿no? En cambio el habla viene a ser variable. Cada persona tiene una distinta manera de utilizar su lengua. Hay otros términos lingüísticos que seguramente te son familiares. Por ejemplo, el dialecto. ¿Qué es un dialecto? Todas las lenguas siempre van a tener una variación en su uso, ¿no? ¿De acuerdo a qué? De acuerdo a un determinado espacio, determinado lugar. Por ejemplo, ¿no? En el caso del Perú, por lo general hablamos el español. Pero si tú llegas a la sierra o te vas a la selva o estás en la costa, te darás cuenta de que hay muchos rasgos marcados, ¿no? En el uso del dialecto. Por ejemplo, uno de ellos viene a ser el rasgo fonético, ¿no? ¿Qué es el rasgo fonético? Tiene que ver mucho con la pronunciación, la entonación que le van a dar las palabras. Por ejemplo, aquí en la sierra seguramente vas a escuchar un ejemplo de esta frase, ¿no? Señor, dime un cigarro, ¿no? Obviamente debe ser, señor, deme un cigarro. Sin embargo, es una forma de utilizar el español, ¿no? Y eso es el dialecto. También puede haber variaciones en cuanto al léxico, ¿no? Esta variante se va a dar de acuerdo al vocabulario. Cuando nos referimos, por ejemplo, a un niño o muchacho, pueden llamarle pibe en Argentina, ¿no? También en Uruguay, chamo en Venezuela, chavo en México, Honduras, Nicaragua, etcétera, ¿no? El peruano opta además por llamar al niño guagua en la sierra, ¿no? Si nos vamos a la selva será guambrillo, en la costa será chibolo, chiquillo. Entonces fíjate cómo el uso de la lengua va variando de acuerdo a las razones geográficas, de acuerdo al lugar, ¿no? A eso se le llama variedad diatópica. Entonces, esa es una variante léxica en cuanto a las palabras. También puede tener variación morfológica. Tiene que ver con los cambios que sufre la estructura de las palabras, ¿no? Por ejemplo, si yo te digo, dejó abierto la llave, yo me voy a dar cuenta de que no hay una concordancia en el género, porque es la llave y es femenino. Y si te digo, dejó abierto la llave, hay una variación morfológica. Lo correcto será, dejó abierta la llave. Pero es el uso que se le da en algunos lugares. También puede haber una variación en cuanto a lo sintáctico, ¿no? Es cuando alteramos el orden lógico de nuestras palabras en una oración. Por ejemplo, ¿no? Cuando decimos, de mi vecina viajó ayer su tío, ¿no? Obviamente me voy a dar cuenta que la oración no es como nosotras la estructuramos normalmente, ¿no? Pero bueno, son variaciones que se van a ir dando de acuerdo al uso que le van a dar en un determinado lugar. Además tenemos este término que muchas veces entendemos mal, ¿no? La jerga. ¿Qué viene a ser la jerga? Hay que entender a la jerga, señoritas, como un lenguaje especial y familiar que utilizan entre sí los integrantes de ciertas profesiones, ¿no? De algunos oficios y grupos, los pintores, los estudiantes. En realidad, muchas veces la jerga es entendida como que la distorsión negativa